buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañé y continuando con el especial de Sitges de este año, hoy os traigo la review de Dark Glasses, o en su italiana original, Occhiali Neri, el retorno al giallo del director Dario Argento, director de joyas de ese giallo como son Suspiria, Profondo Rosso o El pájaro de las plumas de cristal, esta vez protagonizada por Ilenia Pastorelli, Asia Argento y Andrea Gerpelli. Diana, una joven que perdió la vista, encuentra a un guía en un joven chino llamado Chin. Juntos intentarán acabar con un peligroso asesino en serie a través de las zonas más oscuras de Italia. Hacía ya muchos años que Argento no se sentaba en la silla de director para dirigir. De hecho, su última película fue hace 10 años y fue en 3D, fue su Drácula 3D, de la que recuerdo airadas críticas de los fans diciendo que este hombre ya no era lo que era. Durante estos 10 años ha estado asistiendo a eventos, a mí me firmó Suspiria en Sitges 2017, ahora nos vuelve con el género del que fue un auténtico estandarte, pero con la duda de que si habrá vuelto a su antiguo yo o nos habrá devuelto un cagarro como su versión de Drácula. Pues bien, os explico. Lo mejor es el retorno de Argento a un género que se nota que domina, dándonos un thriller intenso con algún toque del propio Argento, momentos rocambolescos y con unas ganas inmensas del maestro de volver a ser lo que una vez fue, aunque aquí, una vez más, se nota que el pobre ha perdido bastante forma. Porque sí, el tuffo perfecto del telefilm de Telecinque, del que solamente nos faltan las mamachichos, con una fotografía bastante regulera que no llega a lo que fue antaño. Eso y la banda sonora de la película, que es una auténtica mierda electrónica, estas hechas ahí en 2 minutos con el GarageBand, que si fueran pastilleros en Ibiza de los 90 diríamos que es hasta diegética, pero aquí la verdad no pega ni con cola. Eso y que la actriz principal, aunque está de muy buen ver, sobreactúa de mala manera, tirando por la borda cualquier intento de subir del aprobado raspadillo. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 5, en Metacritic ha conseguido un 45 sobre 100 y en Error de Record vamos a ponerle un 5, como ya hemos dicho, porque aunque tengamos un aceptable regreso del maestro del giallo, se nota que está bajo de forma. Eso y que la fotografía descuidada, la música poligonera y algunas decisiones cuestionables hacen que tengamos una peli regulera y que perdonemos muchos fallos, más que nada por ser el director que es. Ojalá la próxima sí tengamos una joya. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like que ayuda mucho a subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.